ocupando pues últimamente, según los nuevos descubrimientos. Además, darte las gracias porque la coagulación es uno de los temas que más me gusta, entonces realmente más que, digamos, un trabajo, es un disfrute poder preparar esta charla para ustedes. Espero que dentro de toda la incertidumbre que hay, pues podamos sacar algunos aspectos claros. Entonces, para dar inicio a la charla, pues voy a empezar. Ay, esto no quiere correrla. ¿Y ahora qué hago? La otra. Sí, porque ese juez dice que pues abandonó la charla. Ya, listo. Para poder... Ahí me están oyendo. Pero. Les recuerdo, por favor, cerrar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que nos sea más fácil la comunicación con la doctora Florian. Doctora Florian, active su micrófono, por favor. Doc, con el cursor bien abajo de la pantalla le aparece el micrófono, la cámara, colgar. Doctora, en la parte de abajo, cuando usted se para en la parte de abajo de su pantalla, le aparecen los ítems para volver a configurar su micrófono. Regrese a la pantalla del Meet. Doctora, salga de la presentación, regresa a la pantalla de Meet y en la parte de abajo activa, por favor, su micrófono. Exacto. Listo. Ahora sí, vuelva a la presentación, por favor. Ya. ¿Ya la estamos escuchando? Sí, ahí me están oyendo. Ahora sí, Doc. Pantalla completa y adelante. Bueno, entonces volvamos a empezar. Como les estaba contando, pues primero que todo quería darle las gracias al doctor Marín por estos espacios. Sé que es difícil crearlos. Pues quería además darle las gracias porque lejos de ser un trabajo, esta presentación para mí es un disfrute, dado que la coagulación es uno de los temas que más me gusta. Vamos a empezar entonces hablando de lo que ocurre en la hemostasia normal, y es así como vemos cuando hay una lesión vascular, pues obviamente hay una exposición del subendotelio que está cargado de colágeno, y esto genera la adhesión de las plaquetas. Esto generalmente se produce porque cambian las cargas del endotelio por donde normalmente circulan las plaquetas, y esto hace que la exposición de sustancias como el colágeno, que tienen una carga negativa, generen un cambio conformacional en la plaqueta que va a producir una agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria generalmente es el primer intento y es una respuesta muy rápida que nos habla de una hemostasia primaria. Esta hemostasia primaria, sin embargo, por sí sola no sería efectiva, y esto constituye la parte celular de la coagulación. Esta parte celular, sin embargo, necesita de un componente humoral que está producido por los factores de la coagulación y especialmente por la formación de trombina. Recordemos entonces que cuando la plaqueta sufre un cambio conformacional, tiene la potestad de degranularse y producir sustancias que no solamente van a aumentar, digamos, la agregación plaquetaria, sino que van a tener impacto sobre el tono vasomotor. Y es así como la liberación de la plaqueta y el tromboxano tienen mucho que ver con que las plaquetas nuevamente sean agregadas. Esto para formar el coágulo.
Esto también tiene que ver con la activación de los factores de la coagulación y la trombina. La trombina, pues, va a hacer que este coágulo se genere fibrina y que este coágulo, obviamente, sea mucho más estable y se consolide. Esto se conoce como el fenómeno de hemostasis secundario. Esto quiere decir, entonces, que cuando hay una hemostasia secundaria, ya la fibrina está totalmente estabilizada y así vamos a tener un coágulo que es realmente efectivo. Todos estos sistemas están a su vez contrarregulados por unos sistemas que nos van a permitir ya sea un efecto anticoagulante o un efecto trombolítico, como lo vamos a ir viendo a través de esta charla. Miremos entonces cómo la alteración de la conformación de la plaqueta libera sustancias como el tromboxano, que lo que hace es propender por la liberación de ADP de esta plaqueta. Este ADP es muy importante porque este ADP le permite a la plaqueta activar otras plaquetas y le permite a su vez generar más tromboxano. Esto tiene un sistema contrarregulador, como lo vemos aquí, y es así como la liberación de sustancias tales como la prostaciclina, que puede provenir del endotelio en este caso, hace que esta plaqueta no libere más ADP y podamos tener un fenómeno totalmente controlado. Piensen ustedes, esto es básicamente el esquema de lo que les estoy hablando, cómo aquí podemos formar un coágulo primario o una hemostasia primaria que permite en un momento dado detener el sangrado y cómo la prostaciclina hace que no se adhieran más plaquetas y que podamos tener un fenómeno que esté limitado a donde lo necesitamos. Para poder hablar del componente humoral de la coagulación, tendríamos que recordar entonces los factores de la coagulación, entre los cuales el más importante, pues obviamente es el fibrinógeno, pero también existen unas sustancias que nos van a hacer que esto sea muy estable y entre ellos se encuentran pues los otros factores de la coagulación, entre los cuales pues la protrombina del factor tisular y digamos que la proconvertina, que es el factor 7, son quizás los más importantes. Recordemos que el factor 8 y el factor 9 son los factores que se asocian a la hemofilia, a las enfermedades hemofílicas y que por lo tanto son importantes componentes de la coagulación. Hay otros factores que sin ser, digamos, protagonistas mayores también pueden ser muy importantes y entre ellos quiero resaltarles a ustedes este factor 13. Este factor 13 no solamente estabiliza la fibrina, sino que a través de él nos comunicamos con los quininógenos que son los que van a tener una interacción con el complemento, como lo vamos a ver más adelante. Entendemos entonces que la coagulación es un fenómeno que se expande y es muy productivo y se expande rápidamente y por eso llamamos a esto una cascada, en la manera que un factor de la coagulación activado de una manera exponencial podía activar otros factores y formar un coágulo de fibrina, como lo vemos aquí. Anteriormente nos habían enseñado, ¿cierto?, que la coagulación ocurría en una secuencia como la que vemos aquí. Esta cadena no la hicieron aprender en nuestro pregrado y esto nos decía que había una vía intrínseca por la cual se generaba mediante la exposición de la sangre a sustancias como la calicreína, una activación del factor 12 y el factor 9, y que había otra vía extrínseca por la cual había una activación del factor 7 que también iban a terminar en una vía común. Y esta vía común es muy importante porque es quizá aquí donde la coagulación cobra importancia y cobra una eficiencia mayor. En la medida que cuando esto se activa, realmente vamos a tener una gran cantidad de producción de trombina, que es lo que necesitamos para poder hacer los coágulos de fibrina. Esto, sin embargo, ya se sabe hoy en día que no es así y lo sabemos porque digamos que los déficits de factores 12 realmente no producen sangrado en los humanos conocido y porque si bien es cierto que en el laboratorio podemos hacer esta reacción, realmente en los humanos no se ha demostrado que esto realmente ocurra así. Lo que hoy conocemos en día realmente es que la coagulación generalmente está desencadenado por la activación del factor tisular. Y este factor tisular es muy importante porque este factor tisular se encuentra en el cerebro y es así como los pacientes con trauma craneoencefálico pueden tener alteraciones en la coagulación que son importantes. También se encuentra en el pulmón, se puede encontrar
encontrar en el corazón y en otros órganos, pero en la situación que nos atañe, debemos reconocer que el factor tisular se puede liberar del endotelio, de los macrófagos, y de los monocitos, que a su vez, cuando estos se activan, pues van a liberar grandes cantidades de factor tisular. Este factor tisular se une al factor 7, y esta unión de este factor tisular con este factor 7 van a desencadenar la activación del factor 10. Cuando el factor 10 se activa simplemente por esta vía, la producción de trombina realmente no es mucha. Por eso se sabe hoy en día que también en esta fase de iniciación de la coagulación ocurren otras cosas, como son la activación del factor 11, como lo estamos viendo aquí, que a su vez activa el factor 9, y que mediante la activación endotelial hay una activación del factor 8 y del factor 5. Cuando yo uno este factor 5 con este factor 8 y los conecto con este factor 10A, formando aquí un complejo, y si a esto le agrego calcio, voy a tener una gran explosión en la producción de trombina, que es lo que necesito para que esta trombina, a su vez, actúe sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina. Piensen ustedes cómo cada uno de estos pasos tiene unos mecanismos inhibitorios. Vemos, por ejemplo, aquí cómo existe un inhibidor del factor tisular. Existe también unas sustancias anticoagulantes, como son la trombomodulina, que es una proteína transmembrana, que se une con dos sustancias, la proteína C y la proteína S, que es su cofactor, y estos pueden inactivar el factor 5 y el factor 7, como lo estamos viendo aquí. Entonces, lo interesante de la coagulación es que, si bien es cierto, existe un mecanismo para que se produzca, cada uno de estos pasos tiene un factor que lo contrarregula y nos permite hacer, pues, digamos, una homeostasis de este proceso de la coagulación. Sin embargo, cuando los pacientes entran en una sepsis, van a tener alteraciones de esta homeostasis como normalmente la conocemos. Y de ahí viene el término de la coagulopatía inducida por la sepsis, que es un término que es relativamente reciente, porque si bien es cierto, conocíamos que existía la coagulación intravascular diseminada, pues no fue quizá hasta el 2011, con el advenimiento de la proteína C activada, cuando realmente descubrimos la gran relación que existe entre la coagulación y la inflamación. Vemos entonces cómo sustancias como el factor tisular son liberadas por células como los monocitos, los neutrófilos, los macrófagos y aún el endotelio, que mediante el estímulo de un patógeno van a liberar este factor tisular, y este factor tisular va a ir a desencadenar la coagulación como la vimos en la filmina anterior. Sin embargo, aquí hay otras cosas a considerar. Fíjense ustedes, por ejemplo, que los monocitos pueden liberar microvesículas. Estas microvesículas son muy efectivas en cargar el factor tisular y llevarlo a unas distancias mayores, pero estos monocitos también van a producir la liberación de citoquinas. Estas citoquinas, que ustedes las ven aquí como unas sombras azules, van a producir la activación de las plaquetas, y esto va a reforzar el fenómeno de la coagulación. También sabemos, por ejemplo, que cuando los neutrófilos se activan, pueden generar receptores, ¿cierto?, que se van a unir a toda la basura, por decirlo de alguna forma, que va quedando de esta destrucción celular. Y esto se conoce pues como unos NETs. Estos NETs son liberados por los neutrófilos, y en estos NETs se pueden contener ya sea las histonas, parte del DNA degradado, las elastasas, las proteínas de cajas de alto peso molecular, que las estamos viendo aquí, y que a su vez son factores que pueden ser dañinos para las células, y por eso se conocen como proteínas que generan daño celular, ¿cierto? En la medida que esto puede a su vez desencadenar que haya más liberación de factores de factor tisular y mayor daño tisular. Es así también como estas proteínas van a generar un daño del glicocáliz, y el daño de este glicocáliz produce que haya alteración en la polarización de este glicocáliz, haciendo que se denude este glicocáliz y exponiendo a esta célula endotelial al contacto con todas estas sustancias que van a generar un aumento de la coagulación.
No solamente esto, sino que piensen ustedes que estas citoquinas van a producir que estos neutrófilos, mediante receptores como los ICAM, se adhieran a las células y generen más, digamos, más material para agregar a ese trombo y ayudar a que haya, digamos, menos flujo sanguíneo de una manera laminar o fluido, y esto genera a su vez que se generen pues más trombos a nivel celular, a nivel vascular, perdón. Aquí podemos ver nuevamente cómo la activación de los monocitos va a generar también la producción de factor tisular, que como vimos nos va a llevar en últimas a que se produzca obviamente más trombina. Pero la interleuquina 6 y la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral van a jugar un papel importante en la circulación, haciendo que haya vasoconstricción o vasodilatación, o que se cierren vasos que pueden ser importantes en la circulación, generando con esto unos flujos que pueden ser mucho más lentos y que van a predisponer en la microcirculación a que haya trombosis. Pero no solamente eso, la interleuquina 6 también, ustedes saben que a nivel del hígado produce que se libere más fibrinógeno, que se produzca como parte de la respuesta inflamatoria, y este fibrinógeno pues viene a jugar un papel muy importante cuando se trata de fenómenos trombóticos o microtrombóticos. Aquí viene lo que les comenté anteriormente, y es que, ¿se acuerdan cómo les había dicho que existen, digamos, sustancias anticoagulantes, entre ellas la proteína C activada, que se encuentra aquí unido al factor tisular y se encuentra unido y generalmente actúa a nivel del endotelio, uniéndose con la trombomodulina y la proteína S, que es su cofactor. Esto hace que haya una inhibición del factor tisular. Entonces, esto es como un mecanismo contrarregulador. En algún momento fue una diana terapéutica de que desafortunadamente pues no tuvo como buenos resultados. Tenemos aquí también cómo la proteína C activada juega un papel importante en la inactivación, del inhibidor del activador del plasminógeno, tendiente a suprimir la fibrinólisis y a acabar con estos coágulos. Existe, pues, de esta coagulación una gran cantidad digamos, de cadenas y de mecanismos contrarreguladores que son muy interesantes todos, pero que realmente, pues, no vienen a la conversación. Quería hacerles aquí como un esquema gráfico de qué es lo que está ocurriendo y por qué hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Aquí estamos hablando nuevamente de la coagulación y la inflamación en el endotelio, anotándoles a ustedes que la adhesión de estos neutrófilos mediante receptores como transmembrana, como lo son los ICAMs y los BCAMs, producen mayor activación de estos neutrófilos, generando a su vez que haya mayor activación de otras células, generando y perpetuando con esto mayor coagulación. Si esto se transmite pues a través del tiempo, se lleva a través del tiempo, pues vamos a llevar a que los factores de la coagulación se empiecen a depletar, pero lo que más hemos estudiado es cómo esto depleta sustancias tales como la proteína C, cómo hay una disminución de la antitrombina, que ustedes saben que es el mayor efector contra la trombina, y cómo esto va generando que se pierdan los mecanismos contrarreguladores que normalmente se producen para que no haya una coagulación intravascular diseminada. No solamente esto, sino que fíjense ustedes cómo este complejo de protrombinasa que les había mencionado anteriormente, al unirse al endotelio, puede activar estos reactantes, estas proteasas activadoras de reacciones, que son unos receptores transmembrana que van a generar no solamente que haya una mayor diseminación de la coagulación, sino que puedan generar señales dentro de las células para que se generen, digamos, más citoquinas y más respuesta inflamatoria, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Como les había mencionado anteriormente, cada uno de estos pasos tiene un mecanismo contrarregulador. Aquí, por ejemplo, estamos viendo solo una pequeña partecita del inhibidor del factor tisular. Fíjense ustedes que el inhibidor del factor tisular no solamente tiene que ver con la inhibición del factor 3, sino que aquí también podemos ver cómo actúa a nivel del factor 7 y al nivel del factor 10A. Acuérdense que esto es un complejo que es muy importante. En la medida que yo
permito o hago que estas se separen, pues voy a inactivar este proceso de la coagulación, que es muy importante, ejerciendo con esto un mecanismo contrarregulador. Uno de los aspectos más importantes, y como les comenté anteriormente, fue motivo de muchos estudios, es cómo la generación de trombina activa a su vez la proteína C. La proteína C, cuando una vez está activada, y esto se hace a través del receptor endoteliar con la trombomodulina, una vez activada se une a su cofactor, que es la proteína S, generando una inactivación de los factores 5 y del factor 8. Esto es como un mecanismo anticoagulante, como lo vemos aquí. También tenemos otros mecanismos, como el mecanismo de la antitrombina, que ustedes saben que es el target principal de la heparina, que es un mecanismo efectivo para ejercer un fenómeno de anticoagulación. Aquí vemos nuevamente cómo cada una de estas cadenas, fíjense ustedes, en la medida que yo voy progresando en la coagulación, también estoy ejerciendo a su vez unas cadenas que son de anticoagulación, como lo estamos viendo en este momento. Ya hablamos, por ejemplo, del sistema de la trombomodulina en la proteína S y C, pero también podemos hablar de la antitrombina aquí, o del factor inhibidor del factor tisular, como lo estamos viendo aquí, o de cómo la trombina también genera un inhibidor del activador de la fibrinolisis, que es otro de los mecanismos contrarreguladores que podemos encontrar. Y algo que va a ser muy importante para nuestra charla en el día de hoy es recordar cómo la trombina, que generalmente se encarga de convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina y se encarga de que estos monómeros de fibrina se unan y se apilen para hacer un coágulo mucho más estable, tiene un contrarregulador, todo este sistema, dado principalmente aquí en el proceso de fibrinolisis por la plasmina. La plasmina tiene dos actividades que van a ser importantes. La plasmina puede actuar sobre el fibrinógeno, dándonos como resultado los productos de degradación del fibrinógeno, pero para el caso que nos atañe hoy, la plasmina puede actuar sobre el coágulo de fibrina, dando como resultado este coágulo ya sólido y formado, hace que se degraden las cadenas finales de este coágulo, y esto nos va a dar como resultado esta producción de dímero D, como lo estamos viendo acá, que es, digamos, una de las cosas que se ha considerado en esta enfermedad como un factor pronóstico. Ya aquí podemos saber de dónde viene. ¿Por qué es importante el dímero D? El dímero D nos dice a nosotros que esto proviene ya de un coágulo formado, no necesariamente del fibrinógeno. Recuerden ustedes aquí que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Cuando yo estoy hablando de productos de degradación del fibrinógeno, estoy hablando de un fibrinógeno que puede o no estar unido. Cuando yo estoy hablando del dímero D, definitivamente estoy hablando de un proceso de coagulación que se ha terminado y que ha culminado en la formación de un coágulo estable. Y de allí voy a obtener este dímero D que tanto han mencionado últimamente. Aquí vemos nuevamente, cómo este sistema de coagulación obviamente tiene unos contrarreguladores generalmente dados por la plasmina. Recuerden ustedes que la plasmina tiene unos activadores que son el tisular o el urinario, como lo conocíamos antes, y esta activación nos va a llegar a la producción de plasmina, que puede actuar ya sea sobre el fibrinógeno o sobre el coágulo formado. Piensen ustedes cómo aquí viene a jugar un papel importante el factor 13 que yo les mencionaba. Este factor 13 puede actuar sobre la antiplasmina, evitando así que haya una degradación de este coágulo. Y este factor 13 es importante también porque quizá esta es la principal vía de comunicación entre, no la única, quiero ser claro en esto, pero sí una de las vías de comunicación con el complemento. A su vez, fíjense en cómo se va volviendo más complicado el hecho de que cada inhibidor o cada molécula de estas tiene su propio sistema contrarregulador. Vemos aquí cómo encontramos un inhibidor del activador del plasminógeno que viene a actuar de una forma al unirse a este plasminógeno tisular para evitar que este funcione. Entonces, cada paso de estos tiene a su vez sus guardas o sus contrarreguladores que hace que el proceso mantenga siempre la homeostasis en condiciones normales.
¿Qué ha pasado entonces con la infección COVID-19? Se ha hablado mucho del síndrome de la tormenta de citoquinas, donde existe una liberación exagerada de citoquinas y se ha atribuido quizá a esto mucha de la coagulación intravascular diseminada que se ha encontrado en algunos de estos pacientes. Y esto se debe a este fenómeno. Como ya les había mencionado anteriormente, la activación de la coagulación, es decir, la producción de factor tisular y de sustancias como proteínas que si son externas y producen daños, se llaman PAMs, y si son productos internos que nos proteínas asociadas a daño tisular, y si son de productos internos vamos a hablar de ellos como DAMs. Vamos a hablar de los NETs que son liberados por los neutrófilos, como ya habíamos visto. Todo esto nos va a llevar pues a un aumento en la activación de la coagulación con una disminución de los anticoagulantes. Y si a esto le agregamos la activación plaquetaria, el aumento de las proteínas, una disminución de la ADAMS13, como se ha visto en algunos de estos pacientes, y un aumento en la expresión de las moléculas de adhesión, pues, y lo juntamos además de esto con el daño celular, el daño endotelial, perdón, que me va a producir una disminución del óxido nítrico, de las prostaglandinas, que fíjense ustedes aquí, como les comenté al principio, vienen a jugar un papel importante, la disminución del glicocáliz y las moléculas de adhesión, pues finalmente todo el conjunto de todas estas cosas va a producir lo que conocemos como una coagulación intravascular diseminada. Esta es una pregunta que me hizo Néstor hace algunas horas y que voy a tratar de contestarle. Ha sido muy difícil saber cuándo se trata de una coagulopatía inducida por la sepsis y cuándo se trata de una coagulación intravascular diseminada. Digamos que no es fácil. La Sociedad de Trombosis y Hemorragia de Estados Unidos nos ha dado esta tablita donde podemos ver que definitivamente el fenómeno de la coagulación intravascular diseminada parece un continuo de esta coagulopatía asociada a la sepsis en la medida que son los mismos, quizá parámetros un poco más graves, y entendiendo que la coagulación intravascular diseminada no necesariamente se asocia a la falla multiorgánica como sí lo hace la coagulopatía inducida por la sepsis. Esta sociedad nos dice a nosotros que si el paciente tiene una escala mayor de 4, la posibilidad mayor es que tenga una coagulación intravascular diseminada. Y como ellos lo entienden, básicamente está relacionado con un continuo que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa entonces en los pacientes con infección COVID-19? Vamos a tener, y esta es una gráfica que yo la hice y por eso me perdonan que no tenga aquí, digamos, la referencia bibliográfica, pero lo quise hacer un poco más entendible, contándoles que parecen existir 3 fases. Una fase de infección inicial, donde vamos a tener un aumento del fibrinógeno como parte de la respuesta inflamatoria y vamos a tener un aumento del dímero D. Si nosotros seguimos progresando en la gravedad de nuestra enfermedad, vamos a llegar a un estado precoagulación intravascular, donde vamos a tener un mayor aumento del dímero D, pero también vamos a tener un aumento del tiempo de coagulación. Y si estamos hablando ya de una coagulación intravascular diseminada franca, vamos a decir que vamos a tener una disminución del fibrinógeno. Fíjense, a diferencia de esto, vamos a tener aquí una disminución del fibrinógeno de las plaquetas, un aumento muy grande del dímero D y un aumento del TP como alteraciones principales en estos pacientes. Entendemos entonces así que la coagulación intravascular diseminada es como un continuum de un proceso infeccioso, una infección que generando inflamación tiene unos mecanismos contrarreguladores que nos permiten hacerle frente a esta inflamación y a esta coagulación, evitando así que este fenómeno se propague. Quizás en la medida que el paciente progresa en la falla multiorgánica y en la sepsis, vamos a tener un agotamiento de estos fenómenos contrarreguladores y entendemos entonces que a través del tiempo, en la medida que estos mecanismos definitivamente se agoten, vamos a tener una coagulación intravascular diseminada. Describen así entonces que existe un fenotipo fibrinolítico, que sería este inicial, cuando logramos controlar, digamos, el proceso de coagulación, y un fenómeno que puede ser trombótico si no logramos controlarla y
progresamos a la coagulación intravascular diseminada. Recordemos que esto no es nuevo, este concepto realmente no es nuevo y que existen muchas enfermedades que se asocian a fenómenos de coagulación intravascular y debemos tenerlos en cuenta en la medida que estos pueden ser elementos de diagnóstico diferencial. Podemos hablar entonces de la trombocitopenia asociada a la heparina, donde lo que más va a predominar es primero que todo un inicio un poco más tardío, acompañado de trombocitopenia, de una tendencia al sangrado y en menor grado a la trombosis, con una disminución importante de las plaquetas y digamos que esto sería una forma de ver. Todas estas otras enfermedades que estamos viendo aquí pueden inclusive ser acompañados de un fenómeno visto en el COVID-19 y por eso se ha dicho que esta enfermedad puede ser una gran simuladora. Se ha encontrado, por ejemplo, disminución de la actividad de la ANS13 en estos pacientes, se ha encontrado disregulación de la vía del complemento y se ha encontrado fenómenos que son muy parecidos a estas otras enfermedades como el síndrome hemofagocítico que se encuentra, por ejemplo, en las infecciones severas por Epstein-Barr. Esto también se ha visto en los pacientes con COVID-19, inclusive se ha descrito la presencia de antifosfolípidos, de anticuerpos antifosfolípidos, perdón, especialmente asociado a beta-2 glicoproteínas. Entonces, fíjense ustedes cómo esta enfermedad nos ha enseñado mucho y se ha vuelto un gran simulador de otras enfermedades. ¿Qué pasa entonces en el COVID-19? Para hacer ya entrarnos en materia. Esta es una gráfica que han visto mucho ustedes y que fue publicada pues por los científicos chinos, donde nos describen el curso clínico normal de estos pacientes. Aquí quise agregarle que si al tercer día el paciente está haciendo síntomas, quizá hacia el cuarto o quinto día este paciente va a encontrar un aumento del dímero D. Esto va a progresar, este aumento va a progresar a lo largo de su enfermedad, especialmente si él progresa hacia la sepsis o el SDRA, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces cómo aquí existe una gran interrelación entre la coagulación y la inflamación, como lo hemos visto. Y esto se ha atribuido a la tormenta de citoquinas, como ya se los había mencionado anteriormente. Fíjense ustedes por qué sucede esto. Pues resulta que cuando el paciente se infecta, el organismo monta su respuesta inmune, activando esas células de defensa innata, como son las células natural killer o como son los macrófagos o como son, digamos, los neutrófilos, que a su vez van a tratar de combatir la enfermedad y nos van a dar como resultado esta gráfica que estamos viendo aquí, que es la liberación de interferones, como se describe aquí en la gráfica, un aumento de las células de defensa inmune innata y cómo a medida que vamos superando la enfermedad, pues los anticuerpos, la carga viral va disminuyendo y se van generando anticuerpos como lo vemos aquí. En este proceso es quizá donde se genera este aumento de la respuesta inflamatoria y eso lo vamos a ver aquí. Piensen ustedes que la infección por SARS-CoV-2 nos produce a nosotros varios daños. Uno de ellos directamente sobre los neumocitos. Estos neumocitos van a tener un efecto citopático directo y esto va a producir la liberación de citoquinas y de quimoquinas. Pero también vamos a tener un aumento de la respuesta inflamatoria con una hiperinflamación que nos va a llevar a este daño pulmonar que ya lo conocemos bastante bien y del cual el doctor Néstor pues nos habló la semana pasada. También esta respuesta inmune innata y esta activación del sistema de complemento nos van a llevar a dos cosas muy importantes que son relevantes para nuestra charla hoy, que son el aumento de las plaquetas, ¿cierto? Y la activación de estas plaquetas inicialmente y una activación del sistema de la coagulación que nos va a llevar obviamente a esta trombosis que estamos viendo aquí. Una de las cosas más interesantes, sin embargo, que se ha descrito últimamente es cómo la activación de este sistema de renina-angiotensina, y recuerden ustedes que el blanco de enfermedad de el SARS-CoV-2 es obviamente el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y esto nos va a llevar a un estado proinflamatorio, como lo vamos a ver más adelante, a un estado prooxidativo y a un estado de vasoconstricción. Este daño, que no solamente está dado por
digamos, la activación de las plaquetas y el sistema de la coagulación y la inflamación, va a llevar a un daño endotelial que definitivamente nos va a generar un estado procoagulante, una disminución de la fibrinolisis y un síndrome de fuga capilar, como lo estamos viendo aquí. ¿A qué nos lleva esto? Pues a este daño que ustedes ya conocen y que hace parte, digamos, de la fisiopatología del SRA. No le puse aquí la bibliografía porque esta gráfica del New England es más conocida que cualquier otra cosa. Y esta gráfica nos demuestra que en la medida que nosotros formemos microtrombos aquí, pues vamos a generar espacio muerto y por lo tanto vamos a exacerbar la hipoxemia, pero también el proceso inflamatorio que se lleva dentro del alvéolo pues va a llevar a que se generen unos alvéolos que están totalmente llenos de líquido y que van a constituir un shunt. ¿Qué ha sido interesante en los últimos tiempos que nos lleva a esta conversación? Son los hallazgos patológicos de los pacientes a los cuales se les ha podido hacer autopsia y que nos han demostrado una cosa que resulta ser innovadora e interesante. Piensen ustedes cómo, si yo estoy hablando de una común y corriente, pueden haber algunas zonas de trombosis, como lo estamos viendo aquí, de acumulación de glóbulos rojos, pero lo que predomina en estos pacientes sería el daño alveolar difuso. Sin embargo, en los pacientes a los que se les ha hecho autopsia y que han fallecido por COVID-19, se les ha encontrado un fenómeno muy importante, que es la microtrombosis, como lo estamos viendo aquí, ya sea en los vasos pequeños o en los vasos de mediano calibre, como lo están viendo acá. Esto nos lleva entonces a nosotros a preguntarnos si en estos pacientes debemos hacerles algún otro estudio, o si la hipercoagulabilidad hace parte de la enfermedad y por lo tanto debemos anticoagularlos. Para tratar de responder esta pregunta, les traje aquí el resumen de 3 estudios que son los más grandes en este aspecto y que nos dicen a nosotros que definitivamente la elevación de este dímero D está asociado con mayor mortalidad. Piensen ustedes que en estos estudios tuvo una significancia estadística. Estos son estudios de casos seriados, es decir, en la medida que fue llegando el caso se fue incluyendo y vemos cómo aquí definitivamente los pacientes que no sobrevivieron fueron los pacientes que, además de eso, tuvieron un dímero D mucho más elevado. Este estudio de Tang ha sido criticado, porque si bien es cierto, tiene un número importante de pacientes, pues la verdad es que estos pacientes recibieron entre 40, 60 y 80 miligramos de heparina de bajo peso molecular, por lo cual no podemos saber si realmente el efecto sobre la mortalidad estuvo mediada por la dosis de heparina que recibieron o si definitivamente existe una relación directa entre el dímero D y la mortalidad. Pero lo cierto es que hoy en día se establece que el aumento del dímero D es un pronóstico en la enfermedad por COVID-19, dado estos fenómenos. ¿Y por qué? Este es otro estudio, este estudio es de los italianos, y en este estudio nos muestran cómo los pacientes a los cuales se les hizo un tromboelastograma, les encontramos un acortamiento aquí del inicio de la coagulación y una ampliación del coágulo, de la formación del coágulo, lo cual constituye un síndrome de hipercoagulabilidad. Esto asociado a los pacientes que tuvieron un peor pronóstico en este estudio también. Hay un aspecto importante que les dije que está saliendo a flote ahora y es el papel de el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el fenómeno de hiperinflamación, ya que esto se ha constituido en una hipótesis nueva que nos permite explicar por qué estos pacientes, quizá un poco a diferencia de los pacientes escépticos, tienden a sufrir un fenómeno de inmunotrombosis más marcado. Y es un poco recordar la fisiología. Recordemos entonces que el angiotensinógeno se convierte en el riñón por esta enzima, que es la renina, en angiotensina 1, que después viaja al pulmón y por esta enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. No es aquí donde actúa el SARS-CoV-2, sino que el SARS-CoV-2 actúa sobre esta enzima, que es la que permite convertir la angiotensina 2 en varios nuevas angiotensinas.
Digamos que la producción que se genera aquí o se regresa a angiotensina 2 es menor, pero existen otras angiotensinas, entre ellos de la 3 a la 7, que tienen un papel muy importante en la vasodilatación y en el efecto antiinflamatorio y antioxidante, que esta quizás sea una de las razones por las cuales estos pacientes pueden sufrir este fenómeno. Recordemos entonces que la angiotensina 1 tiene efectos contrarios como son la vasoconstricción, la proinflamación y la prooxidación. Y recordemos también que la conversión de sistema generando aldosterona también nos aumenta la apoptosis celular, la remodelación vascular, que son fenómenos que se pueden asociar a un aumento en la producción de daño tisular. Recordemos también que la aldosterona aumenta o promueve la generación de la enzima convertidora. Y fíjense ustedes que en la medida que yo voy acumulando angiotensina 2, pues voy acumulando a su vez la enzima que trabaja sobre esta angiotensina 1, haciendo que estos niveles de esta enzima convertidora aumenten. Y esto es deleterio porque la enzima convertidora hace que la bradiquinina, que puede ser, digamos, un elemento vasodilatador y que puede hacer que aumenten el factor tisular de liberador de plasmina, del activador de plasmina, perdón, y con esto podríamos, digamos, controlar un poco el fenómeno de la coagulación, pues se vean aumentados, y hace que esta bradiquinina pase rápidamente a ser un péptido inactivo que no tiene pues ninguna actividad. Esto va a generar entonces un fenómeno procoagulante, además de que el aumento de la angiotensina 2, como ustedes lo están viendo aquí, aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno también. Aquí quizá lo vemos un poco más claro y más didáctico de cómo el SARS-CoV-2 al actuar sobre este receptor va a producir una disfunción endotelial que produce una disminución del óxido nítrico, una estimulación de los factores de crecimiento celular, de las metaloproteasas, del factor de necrosis tumoral, de la COX-2, aumenta los niveles del inhibidor del activador del plasminógeno y aumenta la remodelación vascular. Todo esto se traduce en una disfunción endotelial, cosa que no tendríamos si pudiéramos, digamos, liberar la producción de bradiquinina, que sería un protector endotelial, haciendo todos estos efectos benéficos como lo vemos acá. Entonces, quizá este desbalance en la función endotelial es también uno de los factores que contribuye a que estos fenómenos de protrombóticos se estén dando en estos pacientes. Otra de las preguntas que nos hacemos, y ya les había comentado que el complemento tiene mucho que ver con la coagulación, es si la inhibición del complemento puede solucionar el problema de la trombosis en estos pacientes con COVID-19. Este estudio es un estudio que se hace en Estados Unidos, es de publicación reciente, como ustedes lo están viendo acá, y en este estudio lo que nos dicen, ay, se me perdió. Lo que nos dicen es que la utilización de heparina puede estar relacionada con un aumento en la sobrevida de los pacientes. Esto hay que tomarlo realmente con mucha cautela y lo vamos a discutir un poco más adelante. Las guías del COMEC que ustedes conocen nos recuerdan entonces que la infección viral puede generar disfunción endotelial y disfunción en la microcirculación, llevarnos a la falla multiorgánica. La respuesta inflamatoria, ya no les voy a repetir más esto, pero lo que quiero decir con esto es que la respuesta inflamatoria definitivamente está asociada a un aumento en los fenómenos de coagulación intravascular diseminada. Y aquí recordarles simplemente que el daño endotelial también puede causar un desequilibrio en la fibrinolisis y en el estado procoagulante de estos pacientes. Pero más importante aún de estas 10 me parece este punto de abajo, que es que la utilización inadecuada en estos pacientes de productos sanguíneos puede generar o empeorar el cuadro al cual ellos están sometidos. Piensen ustedes que estos pacientes se encuentran en un caos coagulatorio, donde la agregación de hipotermia con la transfusión, donde la hemodilución de los factores de la coagulación y donde, digamos, el aporte
de factores de coagulación que quizá en un momento dado solo se presten para que haya mayor degradación y mayor inflamación, pueden ser supremamente deleterios para estos pacientes, por lo cual la invitación que ellos hacen es realmente a ser muy cautelosos en el uso de hemoderivados de estos pacientes. Esto es otro estudio, entonces, que nos dice que el tratamiento anticoagulante puede estar asociado a una disminución en la severidad de la enfermedad. Y en este estudio lo que ellos demostraron, este es lo que les quería comentar, es cómo a medida que va aumentando el dímero D, piensen ustedes a menos de una derivación estándar, a 2 derivaciones estándar, a 3 derivaciones estándar de su valor normal, y a estos pacientes les voy poniendo heparina. Entre más desviaciones estándar o más alterado esté el dímero D, por decirlo de alguna forma, pues vamos a tener un mayor impacto sobre la mortalidad de estos pacientes, como lo vemos aquí. Esto les ha llevado a ellos a concluir que si el dímero D se encuentra, digamos, 4 veces por encima de su valor normal, quizás sería el momento para considerar en estos pacientes la utilización de anticoagulación. Les reitero que esto se trata pues de un solo estudio y que esto en este momento hay muchos estudios en curso hablando de estos fenómenos. Finalmente esto nos va a llevar entonces a la creación de guías. Esto es una de las guías más importantes porque esta es la Sociedad de Trombosis y Hemorragia de los Estados Unidos. En el manejo de la coagulopatía por COVID-19, y en este estudio hay una gráfica que es muy bonita y que se las quiero compartir porque me parece que este esquema es supremamente claro. Dice en ellos que en los pacientes con COVID-19 hay 4 factores que debemos considerar en el análisis de ellos: el dímero D, el TP, el recuento plaquetario y el fibrinógeno. Nosotros debemos considerar estos factores y decir que si el dímero D está elevado, y ellos consideran elevado más de 4 desviaciones estándar, que si el paciente tiene un TP prolongado, que si tiene un recuento de plaquetas menor de 100.000 y un fibrinógeno por debajo de 2 gramos, estos pacientes deben ser llevados a hospitalización, así no estén hipoxémicos. ¿Por qué? Porque se ha considerado que estos pacientes tienen un alto riesgo de complicarse. A los pacientes que se les hace este monitoría y tienen, digamos, un dímero D elevado o tienen unos tiempos normales, pero tienen, digamos, algunos factores elevados, si se admiten al hospital, deben tener monitoría diaria de estos factores. Esto es muy importante para ellos. Y si estos son normales, si el paciente no tiene pues ningún otro criterio para hospitalizarlo, debe pues darse de alta a este paciente y reconsiderar tomarlo si el paciente desarrolla síntomas. Fíjense ustedes que una de las cosas importantes que quiero contarle aquí es que el paciente que es admitido al hospital debe recibir heparina profiláctica. Debe recibir heparina profiláctica de una manera temprana, como lo vamos a ver más adelante. Y si los pacientes, digamos, son hospitalizados por alguno de estos factores, pues ser muy cuidadosos con la administración de los productos sanguíneos, como ya les había comentado anteriormente. La recomendación que ellos hacen es que si el paciente no está sangrando, debemos mantener el recuento de plaquetas por encima de 25.000, pero que si el paciente está sangrando, debemos mantenerlos por encima de 50.000, un fibrinógeno por encima de 1.5 gramos y un TP con una relación a su control de 1.5. Y esto, quiero decirles que no es el INR, no es el INR. Debemos tomar el TP del paciente con el TP del control del laboratorio y hacer esta relación para mantenerla por debajo de 1.5. Existen entonces muchas guías que han salido alrededor del tema. Esta es una de las más importantes, creo yo, el manejo de la tromboprofilaxis y la anticoagulación en los pacientes con COVID-19. Esta es una, esta es otra. Esta guía es bastante concisa, me gusta por eso, pero digamos que son guías que tienen unos aspectos bastante claros y que me permiten hacerle estas recomendaciones a ustedes. Y fíjense aquí que realmente no le puse una cita bibliográfica porque estos son, digamos, como las conclusiones que he sacado de lo que he leído.
Entonces, nos dicen a nosotros que se recomienda a todo paciente que hemos hospitalizado iniciar tempranamente la tromboprofilaxis. Si el paciente, o sea, describe muchos esquemas, yo estoy describiendo aquí el esquema que nosotros más utilizamos para no confundirnos, y nos dice que si el paciente tiene menos de 80 kilos, pues debemos colocarle 40 miligramos, que es lo que normalmente estamos haciendo. La diferencia aquí es quizá que estos pacientes debemos ser enfáticos en iniciar tempranamente y quizá desde el servicio de urgencias esta tromboprofilaxis, ya que para estos pacientes esto es una medida terapéutica que termina siendo muy importante. Si el paciente tiene más de 80 kilos, vamos a emplear 60 miligramos subcutáneos día. Si tiene más de 100 kilos, 40 miligramos cada 12. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, pues vamos a emplear 20 miligramos subcutáneos cada día. Y siempre tendientes a entender que estos pacientes necesitan de manera prioritaria su tromboprofilaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a suspender la tromboprofilaxis por la epistaxis ni el sangrado de la boca, y un sangrado que quizá no sea importante, dado que es mucho más importante para estos pacientes mantener su tromboprofilaxis. Está recomendada la fondaparinós si el paciente tiene contraindicaciones para recibir heparina. A los pacientes de alto riesgo, es decir, los pacientes que tienen una infección severa, digamos por su cuadro clínico severo, o porque tienen una PCR mayor de 150, o un dímero D a 6 desviaciones estándares, o mayor de 1500, a 6 desviaciones estándar, eso se los digo porque pues existen muchos laboratorios con diferentes valores que tenemos que tener en cuenta. Aquí son las desviaciones estándar, o si tiene un valor absoluto mayor de 1500, o si el paciente le podemos medir una interleuquina y esta está mayor de 40, o si este paciente tiene una ferritina mayor de 1000, o si tiene unos linfocitos por debajo de 800, debemos considerar la tromboprofilaxis como 1 miligramo por kilo día en estos pacientes de alto riesgo. Si la tasa de filtración glomerular es menor de 30, podemos pasar a estos pacientes a una dosis de 0.25 miligramos por kilo cada 12 horas. Y si el paciente tiene ya una sospecha de TEP, y aquí nos recomienda mantener un bajo umbral, es decir, siempre estar atentos a que el paciente no esté presentando fenómenos trombóticos, pues es muy más fácil si tiene una trombosis venosa profunda o si tiene una trombosis arterial que sea para nosotros clínicamente detectable. Quise traerles a ustedes aquí las situaciones donde no es tan fácil detectarlo, que es en los pacientes que hacen un desarrollo de una hipoxemia súbita, o los pacientes que tienen un compromiso hemodinámico no esperado, es decir, venían con un transcurso hemodinámico diferente y súbitamente se choquean, o los pacientes que desarrollan una taquicardia o una hipotensión, como lo vemos acá, o hacen definitivamente una trombosis venosa profunda, pues en estos pacientes considerar la dosis alta de anticoagulación, que es 1.5 miligramos por kilo subcutáneos cada 12 horas. Y esto era lo que tenía para contarles en el día de hoy. Yo creo, puse esta foto de última porque pienso que el enemigo siempre hay que mirarlo de frente y aprenderlo a conocer muy bien. Muchas gracias a todos. No sé si tengan preguntas, ¿no? Doctora, en el chat no hay preguntas, pero entonces si alguno tiene preguntas, las puede realizar en este momento a viva voz. Hola, Doc. Doc, muchísimas gracias por la presentación. Ahí quedó clara la pregunta que le tenía. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué opinión le merecen los estudios? Usted claramente nos habló del puente que hay entre inflamación y coagulación. ¿Qué le parecen los estudios de antagonistas de interleuquinas, hablando específicamente de tocilizumab para interleuquina 6 y anakinra para la 1? Gracias al estudio publicado en Lancet hace 2 días de anakinra, que a los pacientes fue una corte retrospectiva, pero les fue sorprendentemente mejor que algunos otros, ahora bien con algunos sesgos en la escogencia de pacientes que eran pacientes no ventilados, pero sin embargo con diagnóstico de CDA. Pero no sé si usted ve de pronto alguna luz terapéutica en este tipo de moléculas por todo lo que nos acaba de explicar, Doc.
Bueno, el tocilizumab ha tenido, digamos, sus defensores y sus detractores. El problema del tocilizumab, como yo lo veo, es que es una molécula de larga acción, lo cual indica que probablemente usted está sometiendo a inmunosupresión larga a un paciente que de pronto se lo puede cobrar después. En algún momento hablamos de esto en el chat. Y esa es como mi preocupación grande. ¿Me dijiste? El raza. En este momento, El anakinra. El anakinra. Para interleuquina 1. Sí, el anakinra también tiene, digamos, el problema de no haber tenido realmente en estudios previos en sepsis ningún efecto benéfico. Me da mucho temor porque cuando salió la proteína C, que es una de las cadenas importantes, digamos, en la anticoagulación, salió con mucho boom y una fuerza increíble, y todos encontramos como la respuesta a ese fenómeno de microtrombosis y de falla multiorgánica, y terminamos muy decepcionadas cuando salió el estudio ya en los pacientes con shock séptico. Entonces, mi respuesta es ni sí ni no. Yo creo que apenas estamos en este desarrollo. De hecho, mi percepción de la trombosis de los pacientes con COVID ha venido cambiando a medida que ha venido evolucionando la enfermedad. Si usted me hubiera hablado de este tema en febrero de este año, yo no le hubiera parado tantas bolas como lo estoy haciendo en este momento, y creo que eso es un proceso de evolución. Entonces, mi respuesta es ni sí ni no. Hay que tener en cuenta ahí, digamos, los efectos colaterales y el efecto histórico para mirar a ver cómo se va a desarrollar este tema a futuro. Bueno, doctora, tenemos por aquí 2 preguntas en el chat. 1, ¿se deberá entonces guiar siempre la terapia transfusional mediante tromboelastografía? Si la respuesta fuera sí, pondrían en problema a la mayoría de las instituciones de este país, donde no contamos con un tromboelastograma. Pero mi respuesta realmente es, la recomendación que hacen las guías es de ser estrictos en los criterios de transfundir estos pacientes y no hacer, que es lo que deberíamos aplicar realmente en todos los pacientes, pero debemos ser especialmente enfáticos en estos pacientes en no hacer un mal uso de los productos sanguíneos que pueden generar una mayor alteración de estos fenómenos de la coagulación intravascular diseminada. Gracias, doctora. Otra pregunta. Doctora, ¿recomendaciones o ajustes específicos del esquema de anticoagulación en paciente COVID-19 con requerimiento de TRR? Lo que han hecho en las guías es recomendar que si el paciente tiene una dosis inferior en la tasa de filtración glomerular a 30, pues ajustar la heparina como les mencioné anteriormente. En los pacientes que son, digamos, sometidos a hemodiafiltración venosa continua, se recomienda anticoagular el filtro siempre que esto sea posible. Y de hecho se ha notado que muchos de estos pacientes, tengan niveles más altos de dímero D, tienden a coagular los filtros de hemodiafiltración y de hemodiálisis, lo cual generó pues que se empezaran a estudiar todos estos fenómenos de trombosis. Entonces, anticoagular el filtro es una recomendación fuerte, y utilizar, digamos, si se va a utilizar, digamos, la anticoagulación durante la diálisis, siempre se debe hacer, y ajustar las dosis de heparinas de bajo peso molecular los pacientes que tienen una tasa de filtración menor a 30. Por aquí tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué opinión tiene del uso del plasma convaleciente? Bueno, esa pregunta realmente no tiene, digamos, relación con lo que estamos viendo hoy, pero mi opinión personal es que puede ser útil en medidas extremas y es donde se ha utilizado. En Colombia hay en este momento 3 estudios grandes trabajando con este tema de una manera mucho más juiciosa.
Y digo más juiciosa porque, digamos, en Estados Unidos se ha empleado el plasma de convalecientes sin el rigor de los estudios clínicos. Es decir, solo haciéndoles una prueba de PCR, con lo cual pretenden detectar si este paciente es contagioso o no, han sacado el plasma y eso lo han llevado pues a la aplicación en pacientes graves. Los estudios que se están haciendo aquí, yo se los mostré a los residentes, uno es de la Universidad de Antioquia, otro es de la Universidad Nacional, son muy interesantes porque ellos no solamente están midiendo, digamos, la PCR para detectar o no a las posibles personas que pueden ser contagiantes, sino que les están midiendo los anticuerpos, buscando con esto un plasma, un convaleciente que haya generado un buen número de anticuerpos, y también están midiendo la carga viral en sangre, que digamos podría ser un factor de infección no detectado, porque si yo le pongo más carga viral a un paciente que está muy grave, pues probablemente estoy determinando con esto un resultado nefasto. Entonces yo creo que eso podría ser útil. Hay que esperar el resultado de esos estudios. Suena interesante, no es la primera vez que se hace en el mundo, esto ya se ha empleado en otras terapias, pero definitivamente hay que esperar como el resultado de los estudios serios y juiciosos para ver si esto puede ser útil o no. Doctora, buenas tardes. Buenas. Doc, primero que todo, felicitarla por la charla, muy chévere. Y quiero hacerle una pregunta, doctora. En el contexto pues, de ese paciente críticamente enfermo, con SDRA que lo tenemos intubado y anticoagulado, ¿cuáles serían como sus recomendaciones para el manejo de los esteroides? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿En qué tipo de paciente en ese contexto, Doc? Muchas gracias. Doctor Santapé, en este momento yo podría decirle que esteroide no. Yo esteroide no. Ya salió un estudio, yo de hecho lo mandé por el grupo de especialistas. Nunca he sido muy convencida de que el esteroide pueda tener mucha utilidad porque me parece que la ventana donde se podría emplear es una ventana muy estrecha, en la cual no conocemos mucho los factores que puedan influenciar sobre esa ventana, y no los podemos medir, por lo cual creo que no me parece pues útil emplearlos en este momento. Yo empleé los esteroides en los SRAs y era para nosotros una medida casi que desesperada. Los estudios de Medurin nos dieron mucho aliento y terminaron no siendo aplicables en otros escenarios clínicos. Entonces yo en este momento, Doc, excepto que el paciente esté en shock séptico, en cuyo caso pues, realmente la indicación no sería, digamos, su enfermedad por COVID-19, sino el shock séptico. En esos pacientes sí emplearía el esteroide a la dosis que recomienda la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. Profe, buenas tardes. Primero, felicitarle y agradecerle por la excelente charla que nos presentó, muy completa con toda la fisiopatología y todo el tema de la coagulación. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con algo que discutíamos alguna vez que revisamos el tema de sepsis, con algunas consideraciones de sepsis no bacteriana o sepsis viral, con un artículo que se llamaba El lado oscuro del C5 activado en la sepsis, y que hablaba de cómo el complemento puede terminar siendo un agente clave en sepsis, por ejemplo, causadas por influenza. Y ahora en esto que encontramos patrones similares con gente que hace elevación de esquistocitos en sangre, una microangiopatía, un componente probable de microangiopatía trombótica asociada y todo esto. Entonces, ¿qué opina del uso del eculizumab, que también está en estudio ahora para COVID-19? Yo realmente creo que no existe la forma de impactar sobre este fenómeno desde una sola perspectiva o desde una sola molécula o desde una sola cosa. Yo creo que por eso es que estas intervenciones terapéuticas no han tenido ningún resultado, porque definitivamente impactar, como ustedes ven, sobre un fenómeno que es multifactorial, que es exponencial, que es dinámico, que depende de muchos factores que no solamente son propiamente la coagulación, sino también el proceso de inflamación, es muy difícil. Entonces, no le auguro como un buen futuro, como no lo sufrió la proteína C en el impacto sobre la enfermedad de estos medicamentos.
Entiendo, profe. La otra pregunta es, bueno, con el tema de coagulación, COVID-19 es una locura porque pues, lo que hemos visto es que genera muchos tipos de alteraciones y ahorita con esto de las alteraciones del tromboelastograma que muestran que también hay una hipercoagulabilidad no relacionada con coagulación intravascular diseminada en muchos pacientes, preocupa porque precisamente muchos pacientes que no tienen nada de coagulación intravascular diseminada están debutando con eventos trombóticos, con cuadros de trombosis, pacientes jóvenes. En Nueva York hemos visto que hacen ACVs, Sí, infartos, TEP de la nada. sí. Entonces, sería, por un lado, pues pertinente empezar a hacer o a tratar de obtener los recursos para hacer tromboelastograma a todo paciente en UCI que como parte de su valoración integral, no solo las pruebas pues, de coagulación, no solo estar mirando el dímero el fibrinógeno, todos estos elementos, sino siempre estudiar la parte del tromboelastograma. Y lo otro es si considera que en adelante todo paciente con un cuadro trombótico en la UCI tiene que hacerse prueba de COVID-19, independiente de la clínica o de la historia. Vea, yo creo mucho en la no, no creo, porque eso suena a religión, ¿cierto? El tromboelastograma tiene una utilidad demostrada en muchos escenarios clínicos y el tromboelastograma nos ha dado una panorámica más completa de la coagulación, mucho más allá de las pruebas de coagulación tradicionales que teníamos. Entonces, digamos que eso es la gran ventaja de la tromboelastografía. La tromboelastografía, sin embargo, tiene unos factores negativos. Por ejemplo, yo les digo que ha dejado la utilización del plasma por fuera. El problema del tromboelastógrafo, me parece a mí, en el contexto de la pandemia, es el tiempo de retraso de la aplicación de esta prueba para cada uno de los pacientes, que sería, digamos, uno de los factores negativos en la utilización de estos. Pero definitivamente negar que la tromboelastografía es útil y que definitivamente nos da un panorama un poco más amplio de la coagulación sería una bobada y oponerse al progreso de la tecnología. Entonces, sí, creo que debe incluirse, digamos, en las pruebas de coagulación a futuro de una manera muy pronta. Y esto quizá nos lleve a otros estudios donde podamos detectar, digamos, otras alteraciones que puedan ser útiles o importantes en el tratamiento de estas enfermedades. Esa es la primera pregunta. Y hablar de realizarle una prueba a todos los pacientes que llegan con trombosis, pues los pacientes se siguen enfermando de las mismas enfermedades que antes, y si bien el COVID-19 puede ser un factor causante, decirle que le hagamos pruebas a todos estos pacientes cuando ni siquiera alcanzamos a hacerle pruebas a los pacientes con alta probabilidad de sufrir la enfermedad en el contexto de esta pandemia, pues sería un poco irresponsable porque no tenemos la forma de dar respuesta oportuna a todas las pruebas que necesitamos. Sin duda, esto para decirles que obviamente, como hacemos con los demás pacientes, hay que estar muy alertas porque puede ser que la presentación inicial de un paciente con COVID sea un fenómeno trombótico sin ninguna otra causa. Muchas gracias, profe. Una última pregunta. Salió una serie de casos del New England hace 3 días que hablaba de un grupo de pacientes en los que se encontró una correlación directa entre la prolongación del PTT activado y la aparición de anticoagulante lúpico y depresión del factor 12 en estos pacientes. Digamos, en la práctica, ¿eso qué nos puede representar en términos de testear a todos esos pacientes para anticuerpos, antifosfolípidos o para reposición de factores? Sin duda esto ha pasado, ya les había comentado anteriormente cómo ya han salido varios reportes de pacientes con COVID-19 a los cuales se les ha detectado anticardiolipinas y anticuerpos antifosfolípidos y un aumento de la beta-2 glicoproteína, que son todos marcadores de este fenómeno de hipercoagulabilidad y cómo esto puede estar asociado a la enfermedad. Estos casos nos llevan a ser aún como más juiciosos en el estudio
de los pacientes, dado que definitivamente estos pacientes pueden estar cursando con una infección por COVID-19. Muchas gracias, profe. Doc Florian, una pregunta. ¿Qué piensa usted de la postura que tienen los mexicanos de anticoagular a todos los pacientes críticos, todo paciente que se intube, anticoagularlo pleno por la descrita por ellos microangiopatía trombótica pulmonar asociada a COVID-19, no solo teniendo en cuenta los factores de riesgo de dímero D y de fibrinógeno y los otros marcadores, sino anticoagularlos a todos? Y adicionalmente, ¿qué opinión le merece la parte de heparina no fraccionada en ellos? Heparina no fraccionada es lo que más se recomienda y de hecho por eso las recomendaciones que les hice están basadas en estas guías. Después de leer muchas guías, creo que el sustento científico mayor está dado en las recomendaciones que me parecen un poco más sensatas y aterrizadas a la evidencia que les acabo de dar y no, digamos, a la suposición de su posible efecto en estudios que no son realmente controlados ni anatorizados. Fíjese usted que en ese estudio de la heparina, realmente los únicos pacientes que tuvo impacto son en aquellos pacientes que tenían un dímero D supremamente elevado, por encima de 6 desviaciones estándar del valor normal. Doc, y si es así, ¿con qué frecuencia monitorizaríamos dímero D y tomar como delta o ese umbral de 6 veces el límite superior para iniciar anticoagulación plena o sospecha clínica alta? ¿Cada cuánto el dímero D, Doc? Pues lo que ellos recomiendan ahí en las guías, en la mayoría de las guías, es que si los pacientes son de alto riesgo y son esos pacientes que les describí anteriormente en las filminas, deben hacérsele monitoría diaria, tanto del fibrinógeno como del TP y del dímero D. Listo, gracias, Doc. Y la última para terminarla, embolatar con algo que casi tampoco hay evidencia. ¿Qué piensa de anticoagulación y tromboprofilaxis ambulatoria? O sea, el paciente que hace el evento trombótico, ¿cómo y con qué anticoagularlo? Y si adicionalmente los que hacen cuadros moderados serían candidatos para recibir tromboprofilaxis ambulatoria, ¿y por cuánto, Doc? Sí, pensé mucho en si incluir eso en la charla o no. Hoy en día se está hablando de extender la tromboprofilaxis en estos pacientes por un espacio no inferior a 3 meses, pero esto todavía no tiene muy buena evidencia. Y de extender la tromboprofilaxis a aquellos pacientes que nosotros mandamos para la casa y que van a estar postrados en la cama. Y digamos que esto no es una recomendación fuerte, por eso no se las coloqué, lo pensé mucho, pero no quise pues especular sobre el tema, pero digamos que es una conducta que cada vez va tomando más fuerza. Gracias, Doc. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, bueno, le agradecemos a la doctora María Cristina Florian, a todos ustedes por asistir el día de hoy. La idea es que a partir del día martes se encuentran esta charla y la del doctor Néstor, que todavía no está subida, en el canal de YouTube de CONFA. Lo encuentran como CONFA Caldas. Y ya pues esperamos el lunes también estarles haciendo llegar la invitación a los ciclos de capacitación que tendremos durante la semana próxima. Un feliz resto de fin de semana y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos, de verdad que me gustó mucho este tema, muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz tarde. ¿A dónde? Hola. Hola. Ah, ya sé.